Bueno, pues aquí tenéis el título de nuestro proyecto. El proyecto se llama Porque nos compete y ahora entenderéis por qué, ¿no? Pero principalmente la fuerza es que lo que vamos a trabajar en este proyecto es algo que es competencia de todas las personas que hemos estado implicados en el proyecto, y de ahí ese título. Y el subtítulo un poquito es Aprendizajes basado en proyectos interdisciplinares con fin social. ¿Vale? Entonces, esto ya nos está diciendo también que son proyectos que vamos a trabajar entre varios ciclos formativos de la FP y cuya finalidad va a tener un componente social. Para empezar la presentación, no se nos ocurría nada mejor que leeros. Voy a compartir un testimonio de uno de los verdaderos protagonistas, que fue quien nos motivó a crear este proyecto, ¿no? Él es Francis Pérez y bueno, pues un poquito os voy a leer, ¿eh? Estas palabras las ha escrito él. Dice: recientemente he visto un reportaje, os lo voy a comentar porque tiene mucho que ver con el tema que vamos a tratar. El reportaje comenzaba con el nacimiento de un niño. Pasaban los meses y la madre notaba que su bebé no era normal. Manías de madre, le decían todos los pediatras. Transcurrían los meses, pasaron 1 año, 2, 3, y el niño tiraba babas, hacía gestos y movimientos raros, no hablaba. Profesores y vecinos decían que ese niño tenía un retraso mental, pero la familia no lo quería admitir. En este punto de la película apareció de repente otra historia. Era un joven que, pese a no controlar ni las piernas ni los brazos, con la cabeza manejaba un ordenador y conducía una silla eléctrica. Era un caso muy similar al mío, pero el tío no se cortaba ni un pelo. Consultaba por internet qué película ver o a qué parque tenía que ir. Luego, en Google Maps, lo localizaba. Estudiaba el itinerario y qué líneas de autobuses habría que tomar. Finalmente se veía como en un puntero que llevaba en la frente, iba impulsando lentamente las teclas pertinentes hasta lograr cerrar todas las ventanas de Windows. Sus padres entonces le llevaban al aseo, le ponían el abrigo y le subían a su moto, que así le llamaba a su silla. Se veía cómo se despedía de sus padres y se iba solo, completamente solo, sin depender de nadie. Luego fueron alternándose escenas del niño con escenas del joven. Aparecían imágenes del niño babeando, dando golpes sin sentido alguno y con la cabeza caída. Que se veían imágenes del joven que con la cabeza conducía con destreza una silla y subía a los autobuses. Aparecían secuencias de cómo profesores y vecinos trataban al niño de 8 años como un bebé, mientras otras escenas mostraban la admiración y el respeto que la gente tenía hacia ese joven. Cada vez iban alternándose más deprisa las escenas y cada vez se resaltaban más las diferencias entre un discapacitado y otro que no. Nada tenía que ver con lo que transmitían el uno y el otro. Nada tenían que ver con el trato que recibían. En cambio, a medida que la alternancia de imágenes fue siendo más y más machacona, iban descubriéndose algunos parecidos evidentes. El rostro del joven, cuando tenía que pedir algo a alguien o cuando expresaba algún tipo de emoción, esbozaba unos gestos involuntarios que recordaban mucho las gesticulaciones del niño. Y este, a su vez, se parecía bastante al joven. Cuando algo captaba su interés, en sus ojos se reflejaba una viveza, una expresividad, que por momentos parecía que estaba en plena lucidez. El desenlace fue imprevisible. Los dos protagonistas resultaron ser el mismo individuo. Conclusión: su inteligencia siempre fue normal, pero no fue capaz de demostrarlo, hasta que no tuvo los medios técnicos que le permitieran demostrar su potencial. Esto que os he contado como si fuese un reportaje es mi historia real. Imaginad a ese niño, es decir, imaginadme a mí, que todo lo oía, que todo lo comprendía, pero que no podía comunicar nada. Era como vivir en una prisión, era como estar preso tras una máscara. Todos conocían la máscara, pero nadie sabía realmente quién había detrás de esa imagen externa. Bueno, pues estas palabras son de Francis y estas palabras son con las que se presentó el día que vino a las escuelas San José frente al alumnado de nuestros ciclos a contarnos un poquito su testimonio y bueno, pues a plantearnos el reto a partir del cual
hemos ido creando este proyecto. Nos parecía muy interesante. Nosotros desde la FP de las escuelas siempre hemos trabajado por proyectos enfocados a la práctica. Siempre ha sido una metodología que la hemos visto muy importante. Lo que no habíamos hecho nunca y donde no nos habíamos lanzado era hacer proyectos interciclos, es decir, que donde varios departamentos y que a la vez varios departamentos que en sí pues a priori puede parecer que poco tenemos en común, ¿verdad?, entre unas formaciones y otras, empezáramos a trabajar juntos, que nuestro alumnado empezara a trabajar junto en pro de un mismo objetivo, que no era otro que ayudar a Francis en su proceso de integración social, ¿no? Él necesitaba un comunicador para poder expresarse y necesitaba también una mesa mecánica para poder trabajar, y eso fue los retos de partida, ¿no? Nos dimos cuenta que el plus de trabajar juntos, si además daba respuesta a necesidades sociales reales con personas concretas, como es el caso de Francis, pues esto iba a tener mucho más potencial, ¿no? No olvidemos que uno de nuestros paradigmas pedagógicos jesuitas principales es formar para las 4 Cs, que es que queremos tener alumnos comprometidos, compasivos, conscientes y competentes, ¿no? Y entonces esto era la clave, era la oportunidad que necesitábamos para poder hacer estas cosas. Era dar un salto de lo social a lo tecnológico. Era trabajar lo social con lo tecnológico, ¿no? A través de la formación dual, y a través de una formación técnica especializada, previamente se formó, luego os lo contará mejor Rafa, ¿no? Pero previamente lo que hicieron es que nos formaron a los profes de integración social y a nuestro alumnado en temas de, bueno, pues que tenían que ver con la adaptabilidad, los medios que necesitan, sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, la valoración de las necesidades. Entonces, bueno, pues eso fue lo primero que hicimos. Nuestro alumnado, teníamos 2 alumnas que estaban haciendo la formación, la FP Dual en una residencia, y ellas se encargaban de hacer itinerarios con esas personas de integración a todos los niveles. Entonces, ellas traducían unas necesidades físicas en adaptaciones técnicas centradas en la eliminación de barreras físicas y de comunicación, ¿vale?, para la integración de estas personas. Ellas lo cogían desde lo social y lo pasaban a los ciclos formativos tecnológicos. Desde ahí ellos trabajaban, realizaban pruebas de ajuste, de evaluación, conjuntamente con las personas con discapacidad funcional física, y posteriormente se les daba ese producto, esa solución que se adaptaba a sus necesidades. Y además lo que veíamos era un potencial de hacer pública esa adaptación para socializar el conocimiento y que pudiese ser útil, además de para Francis, para otras personas, ¿no?, que sería la transferencia del prototipo. Continúa Rafa ahora. A ver, un segundo. Me desmuteo y vuelvo a compartir. A ver si lo tenemos aquí. Vale, pues bueno, os cuento un poco cómo nace todo esto, ¿no? La idea, porque no es un proyecto que se piense desde el principio, sino que nace de la colaboración de varias personas que tenemos muchas ganas por empujar en esta línea, ¿no? Y sobre todo lo que ha comentado Inés. Estamos en una escuela donde el formar personas para los demás es uno de nuestros lemas. Entonces, bueno, pues esto surge de las escuelas San José de Valencia. Tenemos algunos ciclos que iban a visitar un centro que tiene la Universidad Católica de Valencia que se llama Carcapacitas. Por un lado iban el ciclo de integración social para aprender a hacer itinerarios de autonomía personal y social, y por otro lado íbamos ciclos más del área tecnológica para ver cómo tienen una serie de adaptaciones para una vivienda que faciliten el día a día de este colectivo de personas, ¿no? Bueno, a raíz de estas visitas nos ponemos en contacto con Francesc, desde aquí he de decir que ha sido una persona que ha empujado muchísimo en todo esto, y vemos que podemos hacer algo más. No tenemos muy claro el qué, pero sí que hay una sinergia de empezar a colaborar. Entonces ya sale la primera colaboración, que es que alumnado de integración social
a través de una formación dual o formación en centro de trabajo o incluso aprendizaje y servicio, vaya a Carcapacitas a detectar qué necesidades tienen estas personas y si somos capaces de poder ayudarles con los ciclos que tenemos en el centro. Nos encontramos con Francis. Francis tiene unas necesidades muy puntuales que además no existen en el mercado. Y además nos damos cuenta que Francis vive en la residencia Pepe Alba de Codifiba. Por lo tanto, a Codifiba le decimos si quiere entrar en este proyecto, nos dice que sí. Con todo esto, los alumnos de integración social, el alumnado, va tanto a Codifiba como a la Universidad Católica a detectar este tipo de necesidades y transmitirlas al centro. De aquí salen dos necesidades reales, ¿no? Hacer un intercomunicador para Francis y una mesa robotizada a bajo coste. Lo que vemos, además, es que este tipo de proyecto o este tipo de prototipo cabe dentro de un área curricular de los ciclos que tenemos aquí en el centro. Entonces, ahí es donde se nos dispara un poco la idea de poder trabajarlo en determinadas asignaturas. Con todo esto, lo presentamos a un concurso donde estaba unas ayudas por Dualiza Bankia y FP Empresa y les gusta el proyecto y, bueno, nos dan una ayuda, una subvención y es donde el proyecto coge fuerza, ¿no? Viendo ya nos ponemos con plazos y con medios a darle una vuelta a todo esto. Además, la Universidad Católica hace un estudio de la motivación del alumnado en todo este tipo de experiencias, ¿no? Cómo se motiva, si realmente es sensible a este tipo de experiencias. Y, por otro lado, también hay un compromiso de formación para el profesorado que trascienda al alumnado, sobre todo en la parte de integración social. Y, bueno, esta sería la foto de lo que es el proyecto Porque nos compete, ¿no? Fijaros que de una pequeña colaboración de dos entidades, al final aparece aquí un trabajo donde el punto fuerte es el trabajo colaborativo con fin social. Bueno, ¿qué pretende entonces esta experiencia? Pues por un lado, propiciar el trabajo cooperativo y trabajo en red entre cliente, alumnado y empresa, ¿no? Deciros que esa foto que hay ahí somos, bueno, creo que falta todavía algunas personas, pero toda la gente que ha participado en el proyecto, 75 alumnos y alumnas, 6, 8 profesores, 4 entidades y tenemos a Francis como la persona, digamos, más relevante. Otra cosa que pretendemos es sensibilizar y propiciar un cambio de actitudes sobre la discapacidad, sobre todo en los alumnos que están estudiando ciclos tecnológicos, ¿no? Otra cosa que en integración social pretenden es desarrollar itinerarios de promoción de la autonomía personal y social, de personas con diversidad funcional física. Esto Inés lo contará un poquito más adelante. Y, por último, fomentar el aprendizaje significativo mediante proyectos interdisciplinares y sociales. A ver, aquí lo que pensamos es que si el alumno, además de aprender, le capacitamos de alguna manera en ciudadanía social y además le ponemos delante una necesidad real, pues el plus de motivación del alumno se dispara, ¿no? Y esto es lo que ocurrió cuando Francis vino al colegio. Recuerdo que Francis entra en un aula y entra él solo con una silla de ruedas y el alumnado, pues claro, esto le impacta. Pero sobre todo le impacta cuando intenta comunicarse con él y él no puede. O sí que puede, pero es muy lento. Y entonces es donde que el alumnado empieza a pensar que ellos son capaces de hacer algo para que Francis viva mejor. Y ese algo tiene que ver con lo que están estudiando en la escuela. Entonces, claro, aquí aparece un plus de motivación y de compromiso, que es lo que dispara al alumnado a aprender de forma significativa, ¿no? Y bueno, ya me meto un poco en cuestiones más tecnológicas. Lo primero que se hizo fue el intercomunicador, al que le llamamos hay que echarle narices, porque Francis escribía con la nariz. Francis tiene un teclado, no tiene la solución en el mercado, eso fue una adaptación y tardaba muchísimo en escribir. Por lo tanto, es muy difícil mantener una conversación con él de forma fluida. Se plantea el reto y, bueno, se acepta porque en la asignatura de informática vemos que hay posibilidades dentro de lo curricular y el ciclo de automatización en robótica es el que se encarga un poco de desarrollar esto, ¿no? Siempre en colaboración con integración social, que es el que transmite las necesidades, cuando habla con Francis, a los alumnos, al alumnado de automatización. Sí, Francis ha estado muy colaborativo, ha venido por la escuela, ha hecho de asesor,
Y bueno, al final el resultado fue una pantalla táctil con una serie de iconos que cuando los tocabas se traducían en otra pantalla en una frase, ¿no? Franci nos planteó qué frases. Y bueno, aquí también ha habido un compromiso por parte del profesorado porque, claro, han tenido que dar una vuelta a todo el módulo para que entremos en esta línea de trabajo, ¿no? Es desmontar el módulo para volverlo a montar de otra manera. Esto implica, como bien sabéis, bastante esfuerzo. Lo segundo que se hizo fue una mesa robotizada de bajo coste. ¿Por qué? Porque, bueno, todas las adaptaciones de este tipo valen muchísimo dinero. Nos comentaban en Carcapacitas que hay personas que no pueden acceder porque no tienen suficientes ayudas a este tipo de dispositivos. Entonces nos planteaban que si hacíamos uno, al menos lo podían ensayar con un coste muy bajo, incluso la escuela está dispuesta a subvencionarlo o a regalarlo, para que al menos sepan si es útil o no es útil y a plantearse lo que sería la compra, ¿no? Entonces, bueno, hicimos una mesa robotizada y aquí sí que entran el ciclo de instalaciones de telecomunicaciones en el desarrollo del control electrónico, el ciclo de programación de la producción en fabricación mecánica para lo que sería toda la parte de cuestiones más físicas y otra vez el ciclo de integración social como el transmisor de esas necesidades a estos ciclos. Sí que aquí en esta adaptación el trabajo colaborativo todavía es más fuerte, ¿no? Porque al final la mesa había que montarla y ha sido muy bonito ir viendo durante el año como el alumnado de mecánica con el de telecomunicaciones, pues continuamente tenían que estar hablando, haciendo ajustes para que la mesa al final funcionara. Tenemos un vídeo que explica todo esto, voy a ver si puedo compartirlo, porque creo que es bastante bonito ver el resultado, ¿no?
Vale, pues bueno, esto es un resumen un poco de, a ver si vuelvo a compartir la pantalla, un resumen de lo que ha sido la parte más tecnológica, ¿no? de desarrollo. Y bueno, estaba contando todo esto y a ver qué le voy a presentar. Vale. Y resulta que cuando más lanzado está el proyecto, con más ilusión y con más ganas, nos encontramos con el COVID, la pandemia y bueno, que nos confinan a todos, ¿no? Esto supone un frenazo, de ahí el stop, ¿no? Y nos quedamos bastante desanimados. Habíamos adquirido unas impresoras 3D con la financiación y aparece una necesidad social fuera de este proyecto, que es el que el personal sanitario no tiene protectores para todo el tema del COVID, ¿no? Entonces, rápidamente pensamos en que podíamos adaptar este proyecto a la necesidad social, porque era uno de los fines del proyecto que había en ese momento. Y nos metemos las escuelas San José de Valencia con la asociación Coronavirus Makers a imprimir mascarillas con este tipo de, con las impresoras que habíamos adquirido para el proyecto. Profesorado y alumnado se las llevaron voluntariamente, muchas familias de la escuela se volcaron en darnos acetatos para poder hacer este tipo de mascarillas y fue una experiencia de adaptación del proyecto muy bonita. Varias entidades y hospitales nos dieron las gracias y bueno, y el proyecto continuó pues como nos ha tocado a todos, ¿no? Adaptándonos, haciendo sesiones Meet, desde casa con simuladores, algunos alumnos se llevaron piezas para desde casa poder montar cosas y bueno, salió adelante. Inés nos cuenta un poco el valor añadido de este proyecto. Bueno, obviamente, a ver qué Rafa. Vale. Obviamente, la implicación y la motivación del alumnado fue brutal, ¿no? Tanto nuestras alumnas de integración social como el alumnado de los ciclos más técnicos estaban motivados, tenían que hacer algo para alguien que además les había sorprendido porque simplemente que entrara Francis, porque cuando lo leíamos, una cosa es cuando él se comunicaba y como decía Rafa lo hacía muy lento, ¿no? Y otra cosa es cuando leíamos sus escritos, o sea, es un tío con un sentido del humor, con una inteligencia, ya veis, lo que os he redactado, lo que os he leído antes lo he redactado él, ¿no? Y todo eso pues desmonta una serie de prejuicios y de estereotipos y unas falsas creencias en torno a la parálisis cerebral infantil, ¿no? Nos da la sensación de que son personas que no se enteran de nada porque están, bueno, pues eso, en una silla de ruedas, a veces con posiciones, con ruiditos y con cosas, como él nos decía, un poco extrañas, pero este proyecto nos hace ver lo que hay detrás de todo eso, ¿no? Y por lo tanto rompe barreras y rompe prejuicios también en el profesorado, en el alumnado, también en el alumnado de interacción social. Quiero decir que es un impacto grande. Es un reto profesional para nosotros, para los profes. Imaginaros lo que esto supone, nuevas exigencias, nuevas formas de coordinarnos entre nosotros, hacer reuniones de equipo interdepartamentales, cambiar las programaciones, bueno, pues hacer de repente, bueno, pues esa flexibilidad sin apartarnos en ningún momento de las exigencias del currículum y de los contenidos técnicos del currículum, ¿no? Esto, sin duda, ya estamos locos de tener nuevas ideas, que ya las tenemos, y de que salgan nuevas convocatorias para presentarnos a futuros proyectos, ¿no? Tenemos claro que queremos seguir trabajando juntos, que el alumnado de integración esté hablando con el alumnado de robótica, de bueno, pues todo este tipo de cosas da un plus añadido y estamos decididos en seguir en esta línea, ¿no? ¿Sí, Rafa? Un segundito y vamos otra vez a compartir. Vale, y por último, el valor añadido que también, a ver qué le doy a compartir. El valor añadido que también tiene el proyecto, aparte de todo lo que ha contado Inés, a ver si se carga. Vale. Pues sobre todo una de las palabras que define toda esta experiencia es el trabajo cooperativo, ¿no? O sea, esto ha sido continuo, ¿no? La gente, entre las entidades, entre el alumnado, entre el profesorado, con Francis y la verdad que se han establecido unas relaciones muy bonitas con un fin social, o sea, es la otra parte potente. Luego se ha mejorado mucho la competencia comunicativa, ¿no? Entre los alumnos, entre alumnos y profesionales, entre el alumnado y clientes, profesores,
Luego todo el tema de las soft skills. Bueno, son adaptaciones que en el caso de intercomunicador no existen en el mercado. Ha habido que crearla de cero, ¿no? Hubieron varias alternativas, se valoró cuál fueron nuestras ideas, cuál fuera la más interesante, el trabajo en equipo, la adaptabilidad por el tema del COVID, etcétera, resolución de problemas. Y luego destacar las herramientas G Suite que nos han permitido trabajar de forma colaborativa, ¿no? Hay un site, si ponéis en Google porque nos compete, aparece el primero. Y bueno, tiene el site ahí contra la información, si alguien quiere curiosear más. Trabajamos con el Drive para documentar, para compartir documentos, el mail. Hicimos agendas compartidas con el calendar. Cuando ya vino la pandemia, utilizamos muchísimo el Meet para reuniones y bueno, hay una mejora de la competencia digital. Y por último, la mejora de la actitud frente a la competencia ciudadana. ¿Vale? Teníamos aquí un escrito de Francis que está en el blog y lo voy a saltar por falta de tiempo, pero sí que quiero acabar diciendo una frase de Francis. No estamos diciendo que fue fácil, pero sí que ha merecido muchísimo la pena. Quiero agradecer a Francis Pérez, Francesc Banús, Adelina Pérez, Antonia Alhambra, Vicente Palop, Bernat Llopis, Juan Manuel Ríos, Óscar Satorres y a todo el alumnado participante la involucración y la colaboración para que esto salga adelante. Ha sido una experiencia preciosa. Dejo de compartir y si a través del chat queréis podemos contestar alguna cuestión. Nos queda creo que un minuto o dos. No sé, a ver, por ahí. He visto que habéis puesto el enlace del site, os lo agradezco. Y nada, encantadísimos de contaros todo esto. Muchas gracias. Miguel Ángel Jiménez, gracias por poner ahí el site. Gracias por escucharnos y por atendernos y, bueno, pues a vuestra disposición si en algún momento necesitáis cualquier cosa, Escuela San José y aquí tanto Rafa como yo estamos a vuestra disposición para lo que queráis. Un abrazo y buena tarde, que siga igual de productiva.